Estamos de regreso en el programa. Eh, los libros son importantes, pero alguien tiene que hacerlos. O sea, no solamente escribirlos, alguien tiene que editarlos. Y los libros, las personas que escriben mandan esto a editores. Los editores son personas especialistas en no solamente lenguaje, sino también en poder establecer si ese escrito va a poder ser comercializable, vendible, si va a ser un éxito, si ese libro va a generar interés de los lectores. Y hoy, para ver cómo es este asunto, cómo se maneja, cuáles han sido las publicaciones más importantes que ha tenido Arequipa, he invitado a Carlos Rivera, un editor. Tengo en por ejemplo, este libro que ha editado últimamente de Tito Cáceres Cuadros, Arguedas y las literaturas regionales, entre otros. Bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación, Enrique. Carlos, ¿qué tal es el negocio de la edición de libros en Arequipa? Primeramente, la edición de libros empezó en Arequipa como una apuesta un tanto titánica y utópica a la vez, porque todavía no había un público, digamos, que comprara las publicaciones arequipeñas, dado que siempre había una referencia mayor a las editoriales de Lima, que sacan grandes tirajes y con una calidad superior a la que se hacía en Arequipa. Pero de un tiempo a esta parte, las editoriales que han estado trabajando desde 2011, digamos, Cascahuesos Editores, Ciudad Editorial y otras, ya se han conformado como empresas, ¿no? Y cuentan con un conjunto de profesionales, editores, correctores de estilo, diagramadores, ilustradores, para que nuestras publicaciones estén a la altura de las publicaciones de Lima y no tengan ningún tipo de desigualdad frente al mercado, que es bien exigente a la hora en estos tiempos hoy en día, ¿no? Un editor lo que tiene que buscar son bestsellers, o sea, poder identificar esto puede ser un bestseller. Un bestseller es pues un libro extremadamente vendido. Claro que hay bestsellers pues mundiales, ahí se venden millones de ejemplares. Hay bestsellers nacionales donde se pueden vender decenas de miles de ejemplares. ¿Qué podría considerarse, qué tiraje podría considerarse un bestseller? ¿Qué cantidad de libros vendidos podrían considerarse en Arequipa para que una publicación sea un bestseller? Bueno, que tenga más de 2.000 ejemplares vendidos. 2.000 ejemplares vendidos en Arequipa ya se puede considerar un bestseller. ¿Y cuántos libros desde el 2011, en que tú has marcado esa fecha como de inicio, como de rebrote de las ediciones regionales de libros, cuántos libros han alcanzado a ser bestsellers en Arequipa? Por parte de la editorial tenemos, por decir, nosotros 4 libros que sí han alcanzado ese tipo de ediciones. Primero se editaron 1.000, después volvimos a editar esa cantidad. 3 publicaciones. El libro de fútbol que sacamos en el 2014. ¿Fútbol? Sí, de fútbol, Pretextos para marcar la cancha, que reunía colaboraciones de más de 34 escritores, periodistas, ensayistas sobre fútbol. Y el libro también de Denis Arias Chávez sobre cómo redactar la tesis universitaria, estilo Zapa, Vancouver y otras cosas más. Era un libro necesario porque no había un manual así bastante práctico, bastante didáctico. Muy utilitario. Muy útil, ¿no? O sea, ¿quién lo compra? Los estudiantes. Estudiantes de pregrado, de posgrado, para todo público. Inclusive en los institutos donde están enseñando ahora, se enseña bajo ese criterio Zapa. Entonces es un libro muy útil. Y ese libro tuvo 2.000 ejemplares sacamos y hasta ahorita estaba agotados, ¿no? No hay. O sea, una tercera edición también se agotaría. Ameritaría. Por ejemplo. Sí, ameritaría, sí. Y así, el otro era sobre fútbol. Sobre fútbol, pretextos para marcar la cancha. Correcto. Pero sacaste pretextos para marcar la cancha. En el 2014 sacamos 1.000 ejemplares, ¿ya? Y después sacamos una tercera edición de 500 porque se agotaron. Y en la edición del 2018, con la euforia del Mundial de Fútbol, nos quedamos con... Ahorita no hay ejemplares de ese libro, ¿no? Claro, pero hiciste un segundo volumen. Exactamente. ¿Y ese segundo volumen qué tal te fue? Ese segundo volumen contaba con 6 trabajos más para esta edición y eso es lo que se vendió, más o menos, ¿no? Yo he visto que los libros que sueles editar tienen que ver más con temas académicos, con ensayos, con pensamientos, discursos, ¿no? Cosas que tú has editado. Eso es lo que tú has logrado identificar. ¿Qué pasa
con la ficción en Arequipa? Por decir, la editorial Cascahuesos tiene un buen catálogo de poesía, quizás uno de los mejores del país y uno de los mejores del continente, porque tiene también en su catálogo autores internacionales que han ganado premios en España, México, Ecuador. Entonces, tiene su trabajo dedicado, y además el editor José Córdoba es poeta, conoce muy bien el trabajo de edición de poesía. Y entonces él tiene esa exclusividad. Yo no me arriesgo tanto por la poesía porque mis intereses en la edición y por las propias lecturas que tengo son de carácter sociológico, político, histórico. Entonces me entiendo mejor con las publicaciones de ese tipo, ¿no? Y además entendí que con esto de la ley universitaria y con esto de los estándares y exigencias a los docentes, había un nicho por desarrollar. Y precisamente es que las universidades hoy en día exigen que sus profesionales tengan, digamos, una publicación, pero con un estándar de calidad. O sea, es decir, que tengan depósito legal, ICBN, que sea una publicación que no sea un copy-paste. Todos esos criterios se evalúan hoy en día para los docentes, para los concursos. Entonces, ahí había esa necesidad. Y además que en Arequipa hay un fuerte caudal de intelectuales que piensan, escriben en ensayos, escriben en los medios, pero faltaba visibilizarlos y ponerlos en la palestra a la altura, digamos, de otros autores de Lima. Un ejemplo, ¿no? Los libros de Juan Carlos Valdiviacano, yo los he editado, pero fueron editados en una primera edición en el 84, uno sobre Mariátegui, y en el 98, pero ediciones que no tuvieron ningún tipo de criterio de cuidado. O sea, los editaron, simplemente agarraron los textos, los ordenaron, los diagramaron y ¡pum! Exactamente, ¿Sí? sin cuidado de edición, Eso no es editar. sin corrección de estilo, sin hacer el depósito legal respectivo, y como obras no existían. Entonces esas obras presentadas, digamos, en un concurso académico de una universidad no sirven. Entonces, y además le agregamos introducción, ensayos, lo ordenamos mejor, más pulcramente esos libros y quedaron, ¿no? Este libro, por decir Arguedas y las lecturas regionales de Tito Cáceres Cuadros, también representa un conjunto de ponencias que estaban ahí en algunas publicaciones, en San Marcos, en la Universidad San Agustín, y las hemos juntado y hemos hecho un libro interesante sobre Arguedas. Cosa curiosa que te comento, se desarrolló hace más o menos un mes acá en Arequipa el Congreso Internacional dedicado a Cornejo Polar, un evento internacional, vino Juan Antonio Mazzotti, y otros expertos, Hugo Neira también, y otros expertos. Y Arequipa, con esto de las publicaciones, ya venía a ofrecer, a través de sus críticos literarios, sus estudiosos, obra. Caso Goyo Torres, que tenía una obra de crítica literaria, Aires del Sur, que recogía el aporte de más o menos 12 intelectuales arequipeños, Carlos Arturo Caballero, en un conjunto de ensayos sobre diversos temas de literatura, violencia política, en fin, y José Radio Valdivia. O sea, es decir, Arequipa ya puede ofrecer, digamos, un sinnúmero de estudiosos y críticos, y a la par también de buenos escritores, narradores, poetas. Tenemos el caso de Jorge Montesa y de Hiero Chuquicaña. Ambos son premios nacionales de literatura, uno de novela y el otro de literatura juvenil. Y si sumamos a esto la trayectoria, digamos, de Hugo Yuen, que también acaba de ganar el premio nacional. Exactamente. Entonces, se está dando, digamos, bastante espacio y una apertura interesante que pone en relieve a todos nosotros, a los autores, escritores, poetas, en fin, y las editoriales se convierten en ese soporte. Tenemos que ir a una pausa. Cuando regresemos voy a seguir con Carlos Rivera y le voy a preguntar qué están haciendo los pensadores, precisamente, de los que está hablando. ¿Cuáles son los campos de estudio? ¿Sobre qué están escribiendo o están haciendo ensayo? Tras la pausa, seguimos en Móvil. Estamos de regreso en el programa. Estoy con uno de los más activos editores de libros de Arequipa, Carlos Rivera. Como tú has dicho, tú te has especializado en temas de ensayo, en temas históricos, en crónicas periodísticas, en los temas de no ficción. ¿Qué estamos produciendo en Arequipa? ¿Qué autores destacados? Ya has mencionado algunos, pero ¿qué están haciendo? ¿Sobre qué temas están hablando? Justamente para tomarle el pulso al pensamiento arequipeño, la editorial ha sacado una revista que se llama Cuadernos de Pensamiento. Cada año sale un número, el primer número es dedicado a política y sociedad. También convoco, aparte de las personas que escriben, a otros invitados
¿ya? Pero que específicamente sean de Arequipa. Y tengo autores ahí de la Universidad de San Pablo, Católica Santa María, San Agustín, en fin. El primer tema, como te digo, así, política y sociedad. El segundo Bueno, tema, pero ahí tienes a Hugo Neira, por ejemplo. también muy bueno. Pero Hugo Neira no es arequipeño. Bueno, Claro. sus tías eran Sí, arequipeñas. y él es el único invitado limeño, por así decirlo, ¿no? Y ahora en diciembre sacamos el segundo número de esa revista, que es dedicado al tema de filosofía y derecho, y hacemos un homenaje a Mosterín. Eso a la par para ir reforzando la visión de la editorial, estrictamente en temas académicos, intelectuales y ensayísticos, ¿no? Y entonces eso me permite ir trabajando también de la mano y conociendo las nuevas perspectivas de sus trabajos de investigación. Por decir, ahora vamos a trabajar el tema de Willard Díaz, un libro que ya lo publicó antes, pero vamos a sacar una segunda edición dedicado al ensayo. Él es un docente universitario de la San Agustín, ya retirado, pero sigue trabajando, sigue publicando y además está dictando talleres de creación literaria. Y entonces creemos que ese libro es necesario que se presente nuevamente y que las personas, los estudiantes puedan, digamos, valorar ese trabajo y conocerlo, ¿no? Así también tenemos ahora un trabajo reciente de Tito Cáceres Cuadros, que es Análisis Literarios, que más o menos contiene análisis de Arguedas, análisis de Ciro Alegría, Tiene sus de alas, Vallejo, sí, en fin, sí, y así varios, ¿no? Esto es bien interesante porque pedidos que hemos tenido de este libro de Arguedas, de Tito Cáceres Cuadros, ha sido en Cusco, ha sido de Lima, de Puno, que querían conocer esta obra y se las hemos enviado. Y también planificamos presentar otro tipo de publicaciones, también del doctor Tito Cáceres Cuadros, dedicado al tema de literatura, por eso tiene un libro que es muy interesante y creo que es el primer libro de jazz en el Perú, es todo blues. ¿Ya? Ambientados, y parecen cuentos norteamericanos, pero no, son cuentos escritos por el doctor Tito, todos relacionados con el tema ¿Tú lo has editado? del blues, sí, también. ¿Tú lo has también editado? O sea, ahí ya te metiste a la ficción. claro, también tiene una edición del año 88, pero que pasó desapercibida y hemos sacado una correcta edición y recién conocen la obra del doctor Tito a partir de eso, ¿no? Y también hemos presentado hace 2 semanas un libro de ensayos de literatura peruana del doctor Alberto Osorio. También desmenuza la literatura desde diversos puntos del país, la literatura de Cusco, la literatura de Puno, de Lima, Arequipa, Moquegua, en fin, el abordaje de nuestros intelectuales y de nuestros ensayistas es bien interesante, ¿no? Hay que aprovecharlo y hay que poner en la palestra siempre a ellos. ¿A ti te gustó Hugo Neira? Así es, soy su editor de Hugo Neira y Hugo preparo Neira, un libro homenaje dedicado a él. Hugo Neira estuvo aquí hace poco en Así un es. congreso, coincidimos Sí. en su charla. A mí me causó sorpresa de que la sala no estuviera llena, sino, podríamos decir, vacía, con muy poca gente. ¿Qué pasa? ¿Tienes una idea por qué a Hugo Neira no lo quieren mucho? Claro, creo que es explícito, ¿no? Por su posición política, y esto le ha pasado no solo a él, sino a otros intelectuales como Carlos Meléndez, quien por ensayar un tipo de perspectiva política de lo que podría ser el fujimorismo o es el fujimorismo como una organización, lo han tildado de fujimorista. A Hugo Neira igual, porque escribe El Montonero y El Montonero es un portal de noticias que tiene entre sus filas a muchos conservadores o afines a Keiko Fujimori, entonces les otorgan el San Benito de fujimoristas, ¿no? Y los excluyen intelectualmente de la narrativa de posicionamiento, por así decirlo. Y Neira no solo es eso, Neira es un baluarte de pensamiento, es un titán, quizás es el último ilustrado de la clase intelectual peruana. Justamente he escrito un artículo ahora último en Montonero que se llama Asumar. Mira a la distancia y compara lo que le pasó al APRA cuando lo persiguieron los gobiernos militares, que no querían que el APRA sea gobierno ni que haya la Torre triunfe como llegue al poder, pero hicieron una campaña terrible. Entonces, todos esos momentos los relata a manera de un ensayo histórico, un artículo muy, muy puntual para leerlo y también tomar distancia de estas cosas que están pasando ahora, ¿no? Que son terribles, lamentablemente. Pero considero que eso es. Pero más allá de eso, quizás es también que 12 del día una conferencia de prensa de Hugo Neira, no, pues 7 de la noche. Bueno, no fue conferencia de prensa, fue su conferencia. Sí, ¿no? una conferencia magistral. Y considero que el tiempo no fue prudente para esa fecha.
Sí, porque yo he hecho 2 conferencias con Hugo Negra acá en Arequipa y sí ha llenado. Una presentación de un libro, una conferencia en Sociología de la Universidad de San Agustín y sí fue publicado. ¿Quién crees que es el intelectual más importante en estos momentos de Arequipa? Juan Carlos Valdivia Cano, definitivamente. ¿Qué es lo que te gusta de Juan Carlos Valdivia? Porque es cierto, Juan Carlos Valdivia es una persona muy interesante. El asunto es que es medio arisco, ¿no es cierto? O sea, no es muy fácil de ubicar, no tiene celular, no sacó, es complicado, ¿no es cierto? Y se le conoce mucho, tal vez, dentro de un círculo muy cerrado dentro de la academia. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué no se difunde mucho? Hay un libro que ha publicado recientemente, financiado por la Universidad Católica de Santa María, que es El caso de Adán, donde él aborda, digamos, la moral y la ética en el Perú, a través del derecho, obviamente, ¿no? Y se presentó en la Católica Santa María y tuvo una acogida impresionante, más de 100, 150 personas asistieron, inclusive el patio estaba lleno, además obviamente de la sala de presentación, y todos los alumnos fueron, en fin, fue el Pero son sus rector, alumnos los que lo exactamente conocen, ¿no es fue. cierto? Y también, o sea, eso es un libro, ¿no? Pero yo pienso que en Arequipa lo que falta, y es en parte creo que tiene un poco de culpa los medios, es informarse un poquito más de eso mismo que tú dices, ¿no? Yo edité su libro de Juan Carlos Valdivia de Mariátegui por una circunstancia, porque yo estaba haciendo un trabajo sobre Mariátegui y encontré en Google referencias de estudiosos de San Marcos y de la Universidad Autónoma de México que citaban sus libros. Y me preguntaba, si este libro es tan importante sobre el caso de Carlos Mariátegui y además con el prólogo del hijo de José Carlos Mariátegui, alguna trascendencia debe tener y debe tener algún criterio, digamos, en que sustente, ¿no? Una buena escritura, buenos argumentos, y de verdad los tenía. Cuando lo conocí el libro y lo leí, yo me quedé impresionado. Y entonces me di cuenta de que en Arequipa somos muy egoístas con los propios autores, la verdad. Nadie es profeta en su tierra. Es bien terrible esto, ¿no? O sea, Hugo Neira ha escrito muchos artículos dedicados a Juan Carlos Valdivia Cano, Fernando de Traseñex también, Marcial Rubio Correa también. O sea, es decir, ¿por qué ellos sí se dan cuenta que Juan Carlos es un gran intelectual o un gran hombre de derecho? Falta de difusión. Y la otra tal vez es algo que dijo Hugo Neira, ¿no? O sea, hay intelectuales que piensan que no pueden escribir de lo que pasa en el mundo, ¿no es cierto? Y se dedican a cosas muy puntuales, como decía Hugo Neira, a mirarse el ombligo, y eso es tal vez lo que hace que no brille. Gracias, Carlos, por haber venido al programa. Gracias, Enrique. Bueno, Carlos Rivera es uno de los más activos editores de libros de Arequipa. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos en una nueva edición de Modo Avión.